Vamos a tratar hoy de tratar un tema bastante peliagudo, como se dice, un tema difícil. Es el tema de las religiones. Porque ayer una paciente me contaba de alguien que hablaba en contra de las religiones. Y yo no estoy a favor de las religiones, pero no estoy en contra de nada. Todo existe, por algo existe. Se puede explicar, a mi entender, perfectamente, y capaz que más adelante lo comento, la existencia de las religiones, cómo surge, el sentido que tiene. Pero en vez de más que en contra, el tema es a favor de qué. En el ser humano, cuando uno rechaza algo, se tiende a dar un efecto dominó, que termina que uno termina viviendo aquello que rechaza. En otros momentos hemos explicado un poco esto. Y sobre todo la cuestión es hacer una crítica constructiva. Si algo no me gusta, el tema es qué propongo como sustitución. Entonces, acá tengo un libro de Anthony de Melo, El canto del pájaro. Anthony de Melo es un sacerdote jesuita que nació en la India, de padre portugués, católico, madre india, no sé de qué religión era, pero que tuvo la particularidad de saber unir la sabiduría de Occidente y de Oriente, que fue más allá de los límites de su religión. Claramente en las cosas que expresaba y que le dejaron publicar, que fue muy llamativo como en la iglesia le dejaron publicar cosas que hablan incluso no a favor de la iglesia, incluso en contra de la iglesia. Fíjate este cuento, por ejemplo. Lo que llega a decir, nadie lo censuró, milagrosamente. Y dice, en cierta ocasión salió el diablo a pasear con un amigo. De pronto, vieron ante ellos a un hombre que estaba inclinado sobre el suelo, tratando de recoger algo. ¿Qué busca ese hombre?, le preguntó el diablo a su amigo. Un trozo de verdad, verdad con mayúscula, respondió el diablo. ¿Y eso no te inquieta?, volvió a preguntar el amigo. Ni lo más mínimo, respondió el diablo. Le permitiré que haga de ello una creencia religiosa. Interesante, ¿verdad? O sea, está hablando claramente como en contra de las religiones. Pero no en contra, o sea, llega a eso, como que hablar en contra. Pero en realidad, si lo seguimos leyendo a Anthony de Melo, está hablando a favor de lo que sigue. El tema es la época actual y lo que sigue. Las religiones nacieron en una época donde la humanidad era muy niña. Parecía que era la Tierra un lugar chato, las esferas danzaban alrededor de nosotros y éramos el centro del universo. No sabíamos que había unos miles de kilómetros más allá. Una humanidad donde la absoluta mayoría de la gente no sabía leer, ni había libros. No estaba la información para todos. Cuando había un poquito de información había que sistematizarla para poder perpetuarla y que las siguientes generaciones pudieran tener una idea de ciertas cosas. Esas son las religiones, que manejan la espiritualidad. Espiritualidad quiere decir indagación en la naturaleza de la realidad, en cómo son las cosas, ¿no? Transmitir un conocimiento. Pero ahora es una época nueva. Todo el conocimiento humano de todos los pueblos, en todas las ciudades, está a mano de cada ser humano a través de Internet, a través de la aldeización global. Es una época nueva, donde cada individuo ahora tiene acceso a todo el conocimiento y puede generar para sí mismo su propia manera de unirse con lo trascendente, de comprender profundamente cómo son las cosas. Es la época que nos permite captar principalmente que en realidad en el fondo todo es uno. O sea, incluso ir más allá de una época religiosa del bien y del mal,
donde tratando de defender al bien se termina haciendo bastante mal, como en la Inquisición o cosas por el estilo. Entonces Anthony de Melo ya muestra que es una época donde podemos comprender que todo es uno, que todo es un proceso único, ni bien ni mal, que es otra cosa, que en síntesis es algo que hemos comentado en otros momentos. Una visión de unidad que soluciona una cantidad de problemas psicológicos. Pero vamos a Anthony de Melo, otro cuento en el mismo libro, donde dice: usted perdone, le dijo un pez al otro. Es usted más viejo y con más experiencia que yo, y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscándolo por todas partes, sin resultado. El océano, respondió el viejo pez, es donde estás ahora mismo. ¿Esto? Pero si esto no es más que agua. Lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. O sea, todo esto es un algo, que es la expresión de la conciencia de lo divino, de no hay separación en realidad. Ya hasta en la física hemos encontrado en estos tiempos que en un nivel subatómico todo es uno, es un vacío único subyacente a todas las cosas. No hay separación entre quien está viendo, yo, tú, todos los objetos, todo es uno. Hay algunas religiones que sí favorecían la comprensión de que todo es uno, pero la mayoría de las religiones son dualistas. Dice, está el hombre, está Dios, son cosas separadas. Bueno, no se sale de ahí. La visión de cosas como separadas y las religiones que promueven la visión de las cosas como separadas favorecen entonces que aparezca enseguida el bien y el mal, una lucha sin fin, como queda demostrado hasta ahora. Y Anthony de Melo ya está mostrando un poco que en realidad todo es un océano único, pero que está más claro que nunca a través de cantidad de autores, que hay cantidad de videos en YouTube, por ejemplo, donde nos hablan y nos explican cómo en realidad es la época de la comprensión, de la captación, de que en realidad todo es uno, o por lo menos donde podemos perfeccionar las ideas que traemos de las ideas religiosas y dualistas de bien y mal de los últimos miles de años, y captar ahora mejor que nunca que en realidad es otra cosa. Todo un tema a investigar, pero que he hablado en otros momentos. Entonces, no es cuestión de en contra de la religión, o de las religiones más comunes, sino que es tiempo de avanzar. No podemos seguir más tratando de salir en medio de la concepción que traemos de bien y de mal, luchando contra el mal y terminando favoreciéndolo, que venimos haciendo en los últimos miles de años. Es un tiempo nuevo, con una posibilidad nueva, donde podemos comprender mejor que nunca que es otra cosa, es lo que sigue. Y la cuestión es cultivar lo que sigue. Es como si la situación fuera un jardín donde hay una cantidad de yuyos y el tema no es que podrían ser las religiones o lo que no queremos, no es cuestión de ir en contra, sino que el tema es elegir qué plantas nos gustan, qué plantas nos van pareciendo que son las mejores, llevarlas a ese jardín, cultivarlas, plantarlas, cultivarlas, atenderlas, usar todo el tiempo la energía, el agua, en la atención, el abono, en cuidar y hacer crecer esas plantas, e indirectamente ese jardín va a ir cambiando. Cada vez van a estar más grandes las plantas que sí queremos y comprendemos hoy como nunca, y los viejos yuyos de las cosas que en realidad han tenido su oportunidad y no han funcionado van a estar cada vez más pequeños y el aspecto del jardín va a ir cambiando a poco. Entonces, ¿qué queremos cultivar? Es la época donde podemos comprender la realidad mejor que nunca, filosóficamente,
y experiencialmente. Cada individuo es una religión hoy. O sea, una manera propia de unir lo individual con lo universal. Religio, unir lo individual con lo universal. Cada individuo puede investigar, darse cuenta de cómo son las cosas, como lo entendía, por ejemplo, Anthony de Melo, y a pesar de todo lo supo expresar bastante. Y cada individuo puede investigar y comprender y hacer su propio sistema personal de comprensión y de unión, de trascendencia.